Claquetazo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Claquetazo. Hoy nos estrenamos por primera vez con una peli española, chicos. Pero antes que nada voy a presentar a los comentaristas habituales. Marcos Fernández Marinas. ¿Qué tal? Buenas. Santiago Bollado. ¿Cómo anda, muchacho? Y Javier Luis Izaguirre. Buenas tardes, caballeros. ¿Cómo estamos? Pues nada, ya con ganas de volver. Justo. Quinto claquetazo, mes de febrero. Y con muchas ganas de hablar de una película española, de producto nacional. Aquí bien fresco, que viene del año pasado. Pata ibérica. 2022, que ya estamos en el 24. Y una película que ganó bastantes premios Goya, de hecho ganó 9, o sea, pegó un gran pelotazo y estamos hablando de Asbestas, película de Rodrigo Sorogoyen. Así que de primeras, bueno, ¿qué os ha parecido la película? A ver, viene con el titular de un director muy interesante que ha demostrado mucho estos últimos años, ¿eh? Y la peli, la verdad, que sigue mucho el hilo de su estilo, aunque es verdad que cambia mucho tanto la ambientación como el tipo de película que representa. El ritmo, sobre todo. Porque Sorogoyen ha dirigido muchos thrillers y tal. Bueno, muchos, tampoco tiene demasiadas películas a día de hoy. Está empezando prácticamente. De hecho, es un director que yo no conocía hasta que hemos decidido escoger esta película. Y es la primera vez que me veo la filmografía completa de un director para el podcast. Así que hoy venimos bien informados. Pero tampoco tiene muchas pelis, de hecho creo que tiene 6. Justo, es que tiene una filmografía bastante corta. O sea, yo me reconozco aquí bastante ignorante en cuanto al cine de Sorogoyen. No solo he visto Asbestas para el programa de hoy. Pero vamos, me parece que va a ser un podcast bastante polémico. Va a haber opiniones dispersas y conflicto. Es una peli que da para debatir. Es una peli que, ante todo eso, va a generar división. Debate, reflexiones, sí, de todo. Y pues bueno. Pero si queréis podemos empezar ya un poco con lo que es la película. Una película basada en hechos reales, en un crimen real que cometido en 2010 y protagonizado, pues por un matrimonio holandés, que en cambio en la película son franceses, pero en la vida real fueron dos holandeses que llegaron a Galicia a vivir su vida y tuvieron conflictos con los vecinos hasta el punto de que al final el marido pues fue asesinado por uno de los vecinos gallegos y luego el cuerpo estuvo desaparecido mucho tiempo, se dio por perdido, pasaron 4 años y luego ya al final se descubrió la verdad, se hizo ya un documental y ahora pues esta peli, que no es exactamente cómo pasó, sino que se toman sus licencias ficticias, al final cogen la base y ya la desarrollan con sus ideas y sus personajes. Y eso es un poco el contexto de los dos franceses. En ese sentido, Sorogoyen repite la dinámica de otra película suya llamada El Reino, que también se basa parcialmente en un caso de corrupción real que inspiró la película. Es solo un hecho que inspira a la trama. Justo. Sí. Suelen hacerlo. De hecho, no lo hemos mencionado, pero todas las películas de Sorogoyen son coescritas por él e Isabel Peña, que es una guionista que trabajan desde siempre juntos y realmente hacen una sinergia que a mí me encanta. O sea, tienen una visión mucho más abierta al ser dos escritores en lugar de uno, tienen muchas más perspectivas y le dan mucha más riqueza a sus películas. Si bien es cierto que la peli me gusta mucho los conflictos internos que tiene todo el rato, es una película donde las tramas confluyen con bastante ritmo, ¿no? Y se puede ver como todos los personajes tienen algo que aportar y algo en lo que discernir. Y ahí está, yo creo que la gracia realmente de la película, más allá de la trama que pueda tener el conflicto entre pues, el francés y los del pueblo. Sí, yo creo que también es lo que genera en el espectador. Más que el acontecimiento, sino cómo te lo expresan y la tensión que te generan. O sea, yo diría que es una peli de pasar miedo, de pasarlo mal. De verdad, es una peli que te martiriza como espectador. Yo dije, esta película, de hecho, me da más miedo que cualquier película de terror. No es miedo, simplemente es como una sensación muy incómoda. Claro, es un malestar, un suspense, sí, que es lo que te genera cualquier película de miedo, que realmente luego no te lo da, ¿sabes? Pero simplemente el malestar que tienes encima. Es toda esa previa antes del susto, ¿no? Todo lo que te genera esa adrenalina de qué va a pasar, que ese misterio... Claro, la expectación. Y a mí me parece que es algo que es muy recurrente en la película. A ver, para ir un poco por orden, yo quiero empezar comentando la primera escena de la película, que es la de la rapa das bestas, que es una tradición gallega que se hace en la que participan pues mucha gente de allí que cogen un círculo de caballos y lo que hacen es rapar las crines para librarles de enfermedades que puedan tener los caballos. Al final lo hacen por amor a los animales.
y al final ya se ha convertido en tradición, obviamente, y ya lo hacen un poco más por ritual. Pero empieza con una escena de esa rapa en la que 3 hombres se suben encima de un caballo e intentan, pues eso, tranquilizarlo, calmarlo, y que luego se ve completamente el paralelismo que genera con luego el momento clímax de la película, que es el asesinato de Antoine, en este caso el protagonista francés, a manos de los gallegos. Sí. Una escena que antes había dicho Eti, habéis mencionado el suspense. Es una escena que te mete en materia desde el principio, aunque luego ya se va relajando hasta que empieza bueno, la mala relación entre los personajes, pero es una escena marcadísima por la música y por la cámara lenta, que es una declaración de intenciones brutal. De hecho, música que luego no vuelve a aparecer hasta mucho más adelante, porque la película luego, después de esa introducción, empieza con una escena en el bar, introducen a los 2 antagonistas, en este caso, que son los hermanos Sean y Loren, y esos no sé si serán 10, 15 o 20 minutos sin música, hasta que luego ya comienza más el conflicto y empieza a sonar esa música más ambiental, que al final son como golpes de percusión, y no es como una melodía, sino simplemente una música, eso, de golpes y de tensión que te genera. Sí, justo. Bueno, ahora en raíz de que estamos comentando la escena inicial, yo quería, lanzar la primera semilla de discordia, ¿no? De a dónde quiere llevar esa escena de discusión en el bar, ¿no? Ese debate todo ese monólogo al final que expresa Sean, si no me equivoco, este personaje interpretado por Luis Zaera, que es, por cierto, un papelón, que una pequeña acotación aquí. Y pues al final, no sé, me parece que ahí es como que divaga para presentar a los personajes, y que luego al final todo ese conflicto del sobrino, si no me equivoco, del personaje, no sé, recuerdo un familiar, sí. Pues Luis Zaera. No comentaba, o sea, el personaje es de que Sean. Yo me refería, porque toda esa escena gira en torno al sobrino. Sí, bueno, son ¿no? todos personajes secundarios. Sí, de hecho, ahí no vuelven a aparecer. O sea, es una especie de mega presentación de la situación del bar y tal, pero al meterla tan al principio, a mí me generó una sensación de que, vale, esto va a tener peso en la trama. O sea, no simplemente... Yo entiendo que simplemente es una típica conversación de bar en la que están jugando al dominó y se presentan a los personajes, que de hecho se les presenta de una forma muy, yo creo, correcta para el personaje. O sea, ya sabes lo que vas a esperar de él. Y al final son conversaciones como las que puede hacer cualquier director como Tarantino, que sus películas son conversaciones... Pero no es lo mismo. A mí, por ejemplo, Reservoir Dogs, la peli de Tarantino en la que también empieza con una conversación de bar, a mí me parece que esa conversación se nota mucho más, que no va a ninguna parte y es presentación. O sea, ahí sí que se discierne mucho más la diferencia entre esta conversación es solo para presentar. En cambio, en esta peli, yo en todo momento pensaba que va a tener más peso el sobrino o todo eso, y simplemente era una... no sé, a lo mejor es algo que me pasó a mí. No. A mí, sinceramente, sí que me parece una muy buena presentación de personajes, porque esa escena del bar empieza con Sean, que parece que, bueno, es que toda la película está echando la bronca, bueno, porque este actor siempre habla así, su entonces, carácter. Sí, es su carácter. el papel que tiene, justo. Y bueno, es que impone muchísimo, ya nos meteremos en el es personaje. una barbaridad encima. Claro, porque bueno, luego las siguientes conversaciones que tiene, como son con este francés, son en castellano, pero esa era en gallego. O sea, la primera conversación, de hecho, empiezan hablando en gallego todos. Y eso a mí, desde el principio me encantó, porque el gallego es como para mí el mejor acento de España, ya es debatible, pero me encanta cómo suena, me encanta el idioma. Y, joder, impone mucho más, yo creo, incluso que el propio español. Da mucho miedo cuando hablan en gallego. O sea, ahí tenemos mucho contraste de idiomas, ¿no? Entre el gallego, el español y el francés. Justo, es una peli trilingüe. Y a mí me gusta mucho esa variedad que trae ahí los personajes. Me llama la atención porque cuando el francés está en el bar, el francés es Antoine, cuando está en el bar, está como muy, muy callado, muy, muy cohibido, creo que esa es la palabra. Y cuando sale del bar, vemos que saluda a una mujer ahí ya mucho más tranquilo, buenas tardes, no sé qué, ya ahí se va al coche, está mucho más tranquilo. Y por lo que decía que me pareció una gran escena, es que se presenta primero al antihéroe, entre comillas, al antagonista, y luego la escena se centra en Antoine, que sale del bar, y ya la cámara ya le sigue. O sea, ya se centra en él, tras haber presentado de forma un poco indirecta, desde el punto de vista de Antoine, a la gente del pueblo. O sea, sí, ahora veo que lo que dices, o sea, la intención de la escena esa era muy buena, era una introducción así muy informal de todos los personajes, así como el conflicto. Ya desde el principio te muestra el conflicto. Lo que pasa es que en cuanto a la ejecución, a mí sí me ha chirriado un poco más. O sea, no me creo esa sensación de
presentación de personajes, porque al final, como el resto de personajes del bar también parece que van a tener más peso cuando realmente los únicos importantes son los dos hermanos. Yo intenté memorizarme todos los nombres de los del bar por si luego iban a volver a aparecer y luego me di cuenta, es que es inútil. Es que no te das cuenta de... O sea, yo no sabía, de hecho, ahí es el principio, no sabes quién va a ser el protagonista, quién no, no sabes si el mismo gallego ya va a ser el personaje principal. Ya. Así que bueno, pero tras eso luego Antoine vuelve a su casa y se presenta a su mujer, son un matrimonio francés que ha llegado a Galicia pues un poco viajando por toda Europa y buscando un lugar para vivir en el que quedarse y en el que tener un proyecto de vida basado pues en la vida en el campo, en la agricultura y una vida sencilla pero que a ellos les llena. Luego se verá que en una conversación que tiene el francés con Jean, se verá que realmente el sueño de Antoine era quedarse allí y formar una especie de colonia, por así decirlo, ahí bueno, arreglando casas y ese tipo de cosas. Y bueno, a ver, hablando de la mujer, Olga, bueno, es un personaje que se nos presenta de una forma que no parece que vaya a tener mucha importancia en la película. Y luego, bueno, acaba siendo un pilar. Ya hablaremos de la segunda parte. Tampoco parece tan superficial. A mí sí me gusta. Tiene algunos momentos estelares al principio la mujer que parece que dices, bueno, es la típica que está ahí por mostrar que tiene familia Antoine y tal. Pero yo qué sé, por ejemplo, con el debate de la cámara que ya más adelante saldrá, ahí sí que parece que toma cierto papel de tener una opinión propia, de tener toda la repercusión de sus decisiones y tal. También comentar que la peli se divide en dos partes como muy marcadas. La primera es toda la trama de Antoine con sus vecinos, las peleas, y luego ya la parte posterior en la que es el duelo de la mujer y cómo la afronta y luego cómo sigue viviendo en el pueblo 4 años después. Que además me gustaría comentar que la segunda parte tiene función de coda. O sea, por si no sabéis lo que significa la palabra, el término coda, es algo que se usa bastante en la música y creo que se puede aplicar al resto de artes, que la coda es una especie de conclusión, en plan, como contar lo que pasó después de un acontecimiento. Yo qué sé, la típica peli en la que dicen, bueno, este personaje después murió después de 20 años en el pueblo, cualquier cosa. Sí. Una especie de punto y final en la trama. Es como el epílogo. Sí, pero en realidad no es así porque dura 40 minutos. Al final es casi media peli. Pero al final hace función de spin-off. Pero no lo puedes ver así, sí, porque entra bastante a desarrollar... No, sí, pero desarrolla otros personajes. Que es el personaje. Bueno, pero la mujer se está desarrollando desde el principio. Y los asesinos se siguen desarrollando porque al final acaban detenidos. Bueno, pero tiene muy poco peso los asesinos. Se tenía que saber qué pasaba con ellos al final y qué pasaba con el crimen de Antoine. Bueno, ya no meteremos luego con la segunda parte, pero a ver, más hablando también de un poco el cómputo general de la mujer Olga, a mí me gusta porque es un personaje que sorprende, porque el ritmo del personaje y el modo en el que está presentado no me parece que augure el papel que tendrá después, y eso me parece magistral, porque te sorprende que el personaje acabe teniendo el peso que tiene, porque no lo parecía desde un principio. Claro, es que luego, al no estar Antoine, carga con todo el peso de la película, literalmente. Oye, ya entrando en lo que es Antoine y los hermanos, los diferentes puntos de vista, aquí también comentar el conflicto que tienen con las eólicas, las corporaciones que quieren llegar al pueblo a instaurar aerogeneradores y pagar pues una cantidad bastante baja a los aldeanos que están ahí, pues que ellos tampoco tienen los conocimientos suficientes para saberlo, y que Antoine intenta luchar contra ello, no firmando en este caso para que no lo hagan, y que es lo que siempre le ha reprochado Jean y por lo que le odian, la razón por la que todos los vecinos están un poco en su contra. Sí, que aquí me gusta mucho porque esto me da pie a una reflexión de modelo de pensamiento, ¿no? Que vemos por un lado a Antoine, que es totalmente idealista, totalmente romántico, ¿no? Yo voy a montar aquí una especie de Arcadia feliz donde todos vamos a vivir felices gracias a mi filantropía de arreglar casitas, y luego vemos el realismo de la gente del pueblo, es que están muy quemados ya. O sea, a mí también me parece un poco idealizado, un poco pasado de rosca a lo mejor lo de me levanto a las 5 de la mañana con una resaca que flipas, que eso lo comenta el personaje de Jean. A mí me parece, no sé, un poco dramatizado, pero sí es verdad que muestra una faceta mucho más realista por parte de los del pueblo. Y ahí ese versus me parece... Ahí también pone de manifiesto el conflicto entre la persona instruida, la persona intelectual, entre los ciudadanos no hay ciudadanos, los pueblerinos que viven sin haber estudiado, sin tener más conocimientos que el campo y trabajar en el huerto. Es como ese conflicto de que al final Antoine, él siempre se ha considerado con una superioridad moral frente al resto. Que en ese caso yo también le culpo un poco de prepotencia y de creerse en ese caso superior a ellos. Sí.
Y por eso también yo creo que el personaje no es realmente, bueno, en ningún momento son personajes blancos o negros, son todos grises, y Antoine no es ni bueno ni malo, y los hermanos son bastante malos, pero no son tampoco, son todos humanos. Sí. Entonces, aquí yo os voy a lanzar una pregunta bastante interesante, y es, ¿con quién realmente, o sea, dejando aparte las diferencias de, bueno, al final son unos asesinos y son unos vándalos, pero dejando un poco eso aparte, idealmente, ¿con quién empatizáis más? ¿Con las ideas de Antoine o con las razones de Sean y de ¿cómo era? Loren? Sí. Que al final ellos lo que quieren era salir del pueblo y Antoine se lo está impidiendo de una forma un poco egoísta. ¿Qué pensáis aquí? Yo ahí estoy con los hermanos, yo creo. O sea, los hermanos Sean y Loren me parece que están en todo su derecho realmente de poder protestar, y por culpa de un señor que apenas lleva viviendo 2 años en el poblado, como lo comentaron antes, llegue e imponga, no, confiad en que voy a crear una especie de paraíso donde van a venir más turismo. Además ellos mismos mencionan que no quieren más guiris, es que lo que quieren es vivir tranquilos y pues al final tener una vida apacible y ganar un poco de dinero que les puede permitir las empresas. Que es que aunque estén las tierras mal valoradas por los de la compañía de los molinos, es que eso no justifica que tengan que pasarse pues el resto de sus vidas trabajando estas tierras. Y bueno, vosotros... A ver, a nivel de empatizar, o sea, a mí me gusta que, como habéis dicho antes, Antoine es un hombre idealista. A mí eso me gusta. Es un hombre intelectual que es profesor. Es francés. Sí, tiene ideas. Sí. Eso me gusta. Además tiene la capacidad de razonar y no firma con las eólicas. Pero, no obstante, a mí los dos gallegos, Loren y Sean, en la conversación en el bar, cuando Antoine va a hablar con ellos y explicarle un poco, y ahí cuando ambos bandos ya se abren, a mí es que me ganaron los gallegos ahí. Dije, es que me da mucha pena, tío. Sí, o sea, es que que no tienen estudios, además, no tienen dinero, o sea, no saben ni siquiera razonar que el dinero que les han dado las eólicas es demasiado poco como para mudarse de allí. O sea, no tenían ni idea ni siquiera de eso. Claro. A mí me ganan ahí, o sea... Sí, a mí en este... Bueno, perdón. No. A mí en este caso, los hermanos, o sea, me dan lástima, me dan... Bueno, pena por la situación en la que están y en la que han literalmente nacido y no han tenido ninguna otra oportunidad. Tampoco puedo evitar empatizar, en este caso, con Antoine. Que Antoine es un hombre valiente, o sea, en este caso valiente porque ha abandonado su país, ha abandonado todo lo que tenía para ir buscando, bueno, otro tipo de vida que para él era un proyecto. Y ha llegado ahí y él está construyendo algo. Luego tiene lo de... sus principios que le impiden firmar con las eólicas, porque realmente yo aquí planteo, si Antoine no hubiese firmado y hubieran llegado las eólicas, a él no se le hubiera caído su proyecto de construir casas y de que la gente viviese en ellas, porque realmente los molinos no lo hubieran afectado directamente, simplemente era como algo más ideal para él. Lo de la lucha contra las corporaciones era como por orgullo propio. Entonces en ese caso yo, por ejemplo, no hubiera tomado su camino, es decir, yo hubiera firmado en este caso, a lo mejor si hubiera más vecinos en contra, no, pero si es todo el pueblo contra mí, ellos están en su derecho y yo hubiera firmado aunque no estuviera en desacuerdo con ellos. Entonces, bueno, en unas partes sí que Antoine le puedo comprender en la forma también en la que actúa después, que al final intenta él hacer justicia, porque la justicia que hay, los policías rurales no sirven para nada, son completamente inútiles, y eso la verdad que da bastante rabia en la película al verlo. Pero un poco eso, al final Antoine... Y luego también que era el hombre era monillo, ¿sabes? Como daba su ternura. ¿Quién, perdón? ¿Él? Antoine. Ah, bueno, no, es que a mí sinceramente me ha costado mucho tragar a Antoine. O sea, al principio es cierto que te lo pintan como el personaje aquí que está intentando arreglar toda la situación crítica del pueblo, pero enseguida cuando profundizan más con el problema de los hermanos ya uno se da cuenta de... A mí por lo menos personalmente me parece que es muy poco justificable lo que está haciendo Antoine, porque está tomando su propia decisión y esto afecta y repercute sobre la vida de todos los demás, y eso es muy egoísta por su parte. Pero el método que están usando los hermanos como venganza me parece incluso peor que la decisión de Antoine. O sea, al final no puedes tomarte la justicia de tal forma por tu mano como, por ejemplo, contaminarle las cosechas o... Bueno, llegar luego hasta incluso asesinarle. Así, obviamente. Hablando claro, es que no sé. Eso también o sea, claro, pero al final Antoine es una persona más instruida y comparado con los hermanos tiene quizás un nivel de conciencia más alto. No debería ponerse a su altura. O sea, es decir,
que no estaría justificado en ningún momento que Antoine entrase en el trapo con lo que le estaban haciendo. Aunque es verdad, vale, nadie le hace caso, la policía pasa de él, no tiene otra forma de arreglarlo, pero oye, su mujer ya le ha dado soluciones. Le han dicho, oye, aquí no nos quieren, vete a la aldea de al lado. Tampoco tienes que volver a Francia, pero no lo sé. Intenta esquivar los problemas en vez de zambullirte de lleno e intentar solucionarlo a las bravas. Es que lo que le pasa a Antoine es que es más orgullo que otra cosa. O sea, él ve el pueblo ese como un proyecto personal. Dice, no, yo tengo que sacar este sitio en concreto adelante. Se ha encaprichado. Súper romantizado, muy caprichoso, justo. Lo de que despertó con las estrellas y se quedó en el pueblo. Exacto. O sea, yo creo que la peli ahí te transmite, justo en ese momento que has dicho, Nach, te añade la peli un valor poético de que el hombre, el francés, no se va a ir de allí porque es su sueño. O sea, él tiene un sueño que es ese lugar, convertirlo en un sitio habitable, porque luego, en toda la primera parte de la peli, a mí me llama mucho la atención que los paisajes destacan mucho más que en la segunda. En la segunda se vuelven mucho más lúgubres. Entonces, en la primera parte siempre se ve ahí a Antoine paseando y de fondo los paisajes, desayunando en su casa, los paisajes. Entonces, yo creo que se ve desde el punto de vista de Antoine todo de forma muy poética. Está todo muy, muy romantizado y él lo ve como su sueño. Pero el único obstáculo son los gallegos, tío, que son muy, muy conservadores. De hecho, en la escena del bar, que bueno, yo creo que todos coincidimos en que es la mejor escena de la película, la última escena del bar en la que ya tienen la conversación final entre los hermanos y Antoine, y Antoine lo que les dice es, ¿creéis que esto para mí es un capricho? No, esto para mí lo es todo. Y está pensando realmente si es un capricho. Sí. Es un poco capricho. Sí, es capricho. O sea, para él es todo, pero es como que para él ha reducido todo al capricho. Al final ha dejado todo atrás. Sí. Y ya ha llegado ahí. Otra cosa también que comento es que además justo cuando parece ya que van a coincidir van a decir, bueno, venga, firmo lo de los molinos. Llega Antoine y dice, pero es que como me habéis fastidiado la cosecha, ya estoy atado al pueblo. O sea, tenemos que aguantar otro año. Eso, un craso error por su parte. A ver, luego le costó la vida, claro. Pero ahí se ve como que no está ni en esas circunstancias está dispuesto a ceder, ¿no? Que va a pelear hasta el final. No lo sé. Yo me hice ilusiones. Pensé que iba a firmar. Ya. Porque le dijo, ¿quieres que firme? Si todos firmáis, yo firmo. Ah, pero hay un problema. Que no tengo tomates. Joder, porque tío, algo gracioso. ¿Para qué haces eso, tío? Te estás buscando tu ruina. Nada, yo creo que hasta ahí, o sea, no sé, tampoco tengo yo mucho más que añadir. Bueno, si queréis pasamos a otros bloques temáticos. Bueno, por ejemplo, ya que hemos estado hablando del ambiente rural y de los paisajes y eso, comentar también un poco la contraposición eso entre el ambiente rural y entre el ambiente más de ciudad que conocemos, aunque la peli no sale representado, pero todos aquí lo vivimos. Es decir, al final la vida rural en un pueblo tiene cosas buenas y cosas malas, y la peli lo muestra perfectamente, yo creo. Al final tiene todo lo bueno, naturaleza, vivir en el campo en armonía, tal. Y luego tiene la parte negativa, que es el aislamiento que te genera. Pero es que en ese pueblo, ¿qué había? 15 personas. No, pero por eso a mí me parece que también está un poco romantizado por parte de Sorogoyen. A ver, que sí que es cierto que hay pueblos muy abandonados, pero este me ha parecido excesivamente chungo. No. O sea, en Galicia hay estos pueblos. No, sí, yo sé que en Galicia, real. o sea, que sé que es verídico y todas estas situaciones se dan. O sea, la propia película está basada en hechos reales. Sí. Pero no sé, a mí me parece como que quiere enfocarse tanto en la parte negativa, que todo es muy fatalista. Es una película que a mí me parece muy fatalista. Y no lo sé, al chuparte tanta, yo qué sé, optimismo y tanto entusiasmo, no lo sé, ahí puede que me chirríe un poco más. La película me parece demasiado social. Es decir, se enfoca simplemente en un problema social en vez de ir a lo trascendental. Y los problemas personales se ven siempre desde un punto de vista subjetivo de cada personaje. Entonces, el gran fallo o el gran conflicto que yo veo es de la comunicación, de que no consiguen llegar a un acuerdo o a un consenso las dos partes, los dos hermanos y Antoine. Antoine tiene sus principios nobles que no se quiere desfijar de ellos, y los dos hermanos se sienten incomprendidos por parte de Antoine por su situación de que llevan ahí toda la vida. Justo, y luego está ahí la pelea, que al final es una pelea absurda. Y también aquí yo creo que, bueno, conscientemente Sorogoyen e Isabel Peña quisieron tratar el tema de la resolución de conflictos diferenciada entre hombres y mujeres. Por aquí todos los hombres, bueno, al final son 3, pero ¿cómo resuelven los conflictos? Pues peleando, buscando los problemas, enfrentándose directamente. Mientras tanto, la mujer intenta siempre eludirlo, siempre
con mayor responsabilidad, mayor concienciación de esto no es lo que hay que hacer. Al final, la pelea nunca es la solución a nada. Mucho más fría. La mujer, en ese sentido, me parece mucho más fría. Y ya, como hemos dicho antes, en la segunda parte la mujer se traga todo el protagonismo. Bueno, aparece su hija, es verdad, que ya apareció brevemente en una videollamada en la primera parte, pero en la segunda es que la mujer sorprende, se agarra todo el papel y lleva a cabo una búsqueda del cadáver de su marido de una forma muy fría, muy calculadora. No sabe si lo va a encontrar, es verdad, pero ella sabe que tampoco puede hacer mucho más, porque ella no puede enfrentarse a los gallegos, porque ella tiene la ventaja de que no está en su juego. Sí, pero sabe que tiene autoridad sobre ellos. O sea, sabe que a ella no la van a hacer. De hecho, lo dice varias veces. Dice, no, es que ellos no me van a tocar. No pueden hacerme nada. Siente esa inmunidad. Bueno, a ver, sí, pero no es por ser mujeres, simplemente porque estaban fijados con Antoine. Sí, pero porque tienen ese antecedente. Claro, pero porque la mujer realmente no les ha hecho nada. Sí. O sea, ella sabe que no les ha hecho nada que le vaya a perjudicar. Aún así, no estoy seguro, pero me parece que dice algo de que como que la tienen miedo, ¿no? Miedo. Yo creo que es porque no están acostumbrados a enfrentarse a una mujer. Entonces no saben... Porque esto puede parecer una tontería, pero es que hay una escena, tío, que bueno, en la escena del bar famosa, hay una frase que dice: yo lo único que quiero es una mujer para mí y mi hermano. O sea, él no comprende demasiado bien a las mujeres, no ha conocido a solo muchas. a su madre. Bueno, Claro, solo conoce a más su allá madre. del pueblo, ¿no? Sí, No, habrá o sea, más, pero- la mujer de Piño, pero tampoco mucho más, no se ha visto nada más. Entonces, yo creo que no comprende a las mujeres y por eso le tiene un poco de miedo. No sabría muy bien qué decir de eso, pero realmente sí que te das cuenta que al momento en el que Antoine fue a visitarles a su granja, es diferente la actitud frente a él que la actitud frente a Olga cuando al final de la peli vuelve. Aunque son situaciones diferentes, pero a Olga le dicen no pases. O sea, empiezan con la misma actitud, con la actitud de imposición, pero Olga puede pasar a través de ellos con su decisión y ir a hablar con la madre, que realmente también la madre es un poco, en este caso, debilidad de los hermanos, que es como a la madre no la toques, ¿sabes? ¿Qué le vas a decir? Claro. Y tampoco pueden hacer luego nada cuando ella les dice que se van a la cárcel y se quedan clavados ahí. Sí, o sea, el rol de la madre al final de la película me pareció bastante potente, o sea, bastante trágico, ¿no? Como, sin decir ninguna palabra, es capaz de expresar todo ese sufrimiento que bueno, que a lo largo de toda la película va arrastrando junto a sus hijos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ya de la madre hablaremos un poco más adelante, pero sí que la mujer, que es Olga, bueno, cuando llega su hija, bueno, no sé si nos metemos ya en la segunda parte. Yo esperaría un poco a introducir a la hija y dejar atado mejor esto. Sí. Porque también, bueno, yo creo que te quería comentar lo de la cámara, bueno, la subtrama de la cámara, de intentar grabar a los hermanos para culparles y que Olga desde el primer momento no lo vio con buenos ojos y sabía que eso no le iba a llevar por buen camino a Antoine, pero es que todo era un poco estúpido, pero bueno, se metía una cámara en el bolsillo con un agujero ahí y entraba en el bar y digo, bueno, ¿dónde vas con eso? O sea, al final puedes entender por qué lo hace Antoine. Sí. Y es que busca a toda costa intentar solucionarlo cuanto antes, culpándoles y encerrándolos entre rejas. Da una sensación de que es muy tonto con lo de la cámara, es que es muy descuidado. O sea, por ejemplo, Sí, eso sí. cuando está en la gasolinera, ¿no? Que nada más salir a la calle, pues se pone ahí a revisar ahí los videitos. No lo sé, a mí me da una sensación de que lo que pretende es ya destaparlo todo, que la policía... Por eso, al confiar tan ciegamente en la policía, uno se da cuenta de que, por ejemplo, los del pueblo saben a ciencia cierta de que la policía no va a influir en nada en lo que ellos... en el crimen que hagan. Qué inútil es la policía. Sí, justo. En esta película. Bueno, que de hecho es habitual que la policía sea inútil en ciertas películas, pero es que aquí no son inútil, sino que constantemente intentaban arremeter contra Antoine sin ningún tipo de contexto. Irrita mucho a la policía en la película. Es que hace rol de malos. Al final son bastante planos, ¿no? Porque se dedican a decir, bueno, Antoine, no lo sé, no podemos hacer nada, no te me enfades. Sí, encima. cuando le dice... luego al final, cuando la hija estaba en la comisaría y les incriminó algo y ellos dijeron, eso no te atrevas a decirlo, ¿no? En plan, ¿Qué dices? Sí. Están en una comarca ahí muy tranquila, en la que no parece que pasen muchas cosas. Y bueno, yo creo que ahí los policías simplemente querían ahí vivir un poco tranquilos, sin mucho rollo, y de repente vienen unos franceses y se pone ahí a montarles juerga en la comisaría, tío. Es como, bueno... Y además que la madre, Olga estaba yendo todo el rato precisamente a comisaría a decir, por aquí ya he explorado, ¿no? Buscando a mi marido, eso en la segunda parte. O sea que se le ve bastante quemados a los policías ya con el tema este de la muerte de Antoine. En verdad, sí. Pero-
Bueno, luego también quería comentar el ritmo de la película, que es muy lento y no tiene ninguna connotación negativa en mi opinión, pero sí que el ritmo es lento con muchos silencios, muchos planos muy alargados y que la cámara tampoco hace excesivos giros, simplemente son planos que o rota o sube o se acerca o se queda estática. Paralelismos con Ran. Ojo, poco Es se habla posible, de que... porque los movimientos de cámara yo creo que son semejantes. Influencia de Kurosawa. Y a Kurosawa le gustan mucho además las escenas estas de diálogo muy largas en las que no hay ningún corte, solo conversación. Nada, el único que lo ha hecho Kurosawa en la historia del cine, nada. No. Pero sí, curioso. Mucho silencio, mucho Pero paisaje. es que compáralo. Aquí, bueno, Marcos, tú eres el único que también has visto El Reino. Pero compara el ritmo de Asbestas con el del Reino. El Reino tenía un ritmo vertiginoso con muchísimos planos, o sea, premeditado, quiere decir, Sorogoyen muchos planos y muy rápidos. Y aquí, por el contrario, los planos son mucho más largos, un ritmo más lento. Sí, pero bueno, eso tiene su lógica realmente, porque si quieres hacer una peli en la que te genere mucha expectación, mucho terror, Claro, lo más lógico es el que suspense. lo mantengas todo lo máximo posible, mantengas el sufrimiento este que te genera no saber qué va a pasar y alargarlo lo máximo posible. Y a mí por eso la película no se me ha hecho especialmente lenta, ¿eh? A mí se me ha hecho bastante veloz. A mí tampoco, porque también es verdad que las escenas terminaban en el momento preciso y a veces terminaban incluso pronto, porque, por ejemplo, están por la noche los hermanos en la puerta de Antoine. Antoine sale de la cama corriendo, sale afuera a mirar dónde están, jaja, los hermanos por ahí dando voces y se acaba ahí. O sea, es decir, podría haber pasado algo más, pero no es como que episodios muy breves que se van solapando. Luego, la siguiente escena ya están en el huerto. Es como que el día y la noche pasan muy rápido, es huerto, luego bar. Y que luego apenas casa. tiene relleno. A mí me da la sensación de que no tiene nada de relleno y que todos los eventos que pasan, aunque sean personajes más o menos secundarios, tienen su cierto peso en la trama y toda escena tiene un fin al final en cuanto a la vida de Antoine. A no tener excesivos personajes, simplemente 5, pues le da tiempo ahí a profundizar en ellos y tampoco de ningún modo forzado, porque al final en el contexto del pueblo en el que apenas hay nadie, Sí, pues o sea, es mucho más fácil de hacer. a lo mejor otra cosa que me parece un poco mala es que al irse a veces con algún extra, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, el rol de Pepiño o los demás personajes del pueblo, el pastor, el que también le vacila al principio con lo del coche. Bueno, esa escena sí que Ese es Loren. me parece bastante buena. No, ese no es. ¿Ah, es Loren? El coche es Loren. Ay, pues me he columpiado. Pero bueno, yo creo que hay algún otro personaje así que también interviene y que luego al final no vuelve a aparecer en toda la película. Y pues yo que sé, a mí no me... No en exceso, yo creo. Ah, por cierto, esto no sé si lo sabéis, pero en las escenas del bar y del pueblo, los que aparecen alrededor mirando son todos extras del pueblo. Joder. O sea, son nativos de allí, sí. que han llegado al pueblo a grabar y ellos han dicho, oye, venidos para acá, solo tenéis que estar de pie. Y ninguno era actor y están todos ahí haciendo su papel. Cine español. Eso, bueno, en el cine francés he oído que lo hacen mucho. En el cine español no, quizás no sea tan habitual, pero en esta peli sí lo han hecho. Pero bueno, si no podemos ahora pasar a otro gran bloque de la película, ¿no? Podemos comentar, si no, la muerte, ¿no? La muerte de Antoine. La escena, sí, cierto. que me parece... Bueno, se va cociendo a fuego lento esa Sí. escena, que de hecho, bueno, viene pues desde la del bar en la que ya se declaran las intenciones, aunque es subliminalmente, pero todo el mundo sabe lo que va a pasar. Y O sea, luego, bueno, perdón. Sí, básicamente que toda la película desde el principio pinta mal. O sea, ya desde la escena hasta de los caballos ya tiene pinta de que al final se le va a acabar... Pero el paralelismo es increíble. Se le va a acabar el chollo a Antoine, ¿no? Y desde el principio te lo vas oliendo, ¿no? Desde las primeras amenazas, ¿no? Todas estas movidas que le hacen. A mí me dio bastante pena que la escena en la que Antoine está más feliz es la anterior a su muerte, cuando está en la cena con Pepiño y su mujer. Cuando le regalan el mismo jersey. Dicen, esto lo soluciono yo, para mi amigo Antoine. Y digo, eso no le cabe. Pero pero le cupo. A mí me parece... ¿Por qué? ¿Desde cuándo Pepiño y Antoine se llevan tan bien? Es que eso no lo he hilado. Desde Eso, el a mí- principio eran como coleguillas vecinos. Sí, pero ahí muestra una... Bueno, a lo mejor es porque estaban un poco bebidillos. Eso sí que... Le trae chorizo a Antoine. claro. Sí, justo. Son como eso. Ya, pero no sé. Vecinos que le invitan a cenar. A ver, metiéndonos, si os parece, ya en la escena esa, sí que es verdad que cuando Loren llama al perro, es la famosa cualidad de Loren, de llamar al perro. Joder, de que le es un gusta superpoder, mucho, joder, macho. Cuando llama al perro es como... Estúpido titán. Sí, bueno, luego hablamos de Titán. Llama al perro, bueno, luego vuelve el perro, Loren se va por detrás. Como, eso no tiene mucho sentido, porque luego aparece Loren otra vez. Sí, en plan, pero ¿por qué eso Loren tiene- se destapa Yo creo que tanto? tiene una función de, bueno, ya ha pasado. No, es más Y ya está. dramático, yo creo. Sí, es más puro- para meter. Es por el Y ritmo. además que tal se le cual. ve de fondo, ¿no? O sea, uno ve en primer plano a
Loren. Antoine, ¿no? No, Antoine, y de fondo perdón, se le ve a Loren. Y tú estás fijándote en Loren cómo va alejándose del plano. Perfectamente. Y dices, bueno, y ya luego está. Sean en el otro lado. Claro, pero luego también ves en la siguiente escena como poco a poco va apareciendo otra sombra y dices, uy, esto... Realmente esa escena está bien porque de primeras Antoine va andando por el bosque y Loren está de frente a él. Ya es como la intensidad sube, ya va a pasar algo. Pero nada, le acaricia al perro y Antoine sigue y parece que se va a escapar. Entonces como que hay un valle y baja la tensión y luego ya ves que también está Sean al otro lado. Y ya sube y ya sabes que va a terminar ahí mal. O sea, a mí los paseos, por lo general, cuando se los daba a Antoine me olían muy mal. Es que para salir a pasear era como exponerte a que te pasase cualquier cosa. O cuando en el coche por la noche de repente está al final del camino Sí, justo. su coche y desde allí se dan todo el paseo desde el coche hasta su coche Sí. y se quedan en la ventana O sea, dando golpes. a mí esa escena, por ejemplo, no me incomodaba tanto porque al final, como tienes la seguridad del coche y la ventanilla, Pues empezó a porrearla. ya... Y Olga. Y Olga estaba ahí impone también. mucho. Era aunque no solo lo por parezca. Olga. Si no hubiera estado Olga lo hubieran matado. Lo hubieran Justo. dicho, lo han dicho. Y por eso me da la sensación de que esa osadía que tenían de hacerse imponer a Antoine me recuerda mucho, por ejemplo, a Julio César en la peli de Mankiewicz, que también por orgullo, al final lo sabéis por historia, que a Julio César le apuñalaron en las puertas del Senado y él estaba como encabezonado de que por mucho que le habían dicho los oráculos de no saliese, que se andase con cuidado, eran así por su osadía, por su querer dar esa imagen de hombre fuerte y pues sin miedo a la gente del pueblo, ¿no? Pues igualmente fue. Pues aquí me da la sensación de que Antoine también como que quiere generar polémica saliendo a pasear, ¿no? Quiere demostrar que está tranquilo, que no tiene miedo y justo ahí me parece que peca de orgulloso. Y demasiado confiado también. Porque de hecho él le dice a su mujer que no se atreven a matarle, que Claro. son unos cobardes Sí. y que no van a llegar a tanto. Sí, que él como es así intelectualmente superior, Ya. dice, hay diferencia entre matar a un hombre y hacerle acoso. Eso es lo que él piensa, claro, pero es que los otros no son intelectuales. A mí Es que realmente pensad que los hermanos en ningún momento tienen contacto físico con Antoine. Es decir, siempre le hacen cosas en las sombras y siempre le están pinchando y molestando. Pero pasan del pinchar y molestar a escondidas y el siguiente paso ya es matarlo. Es decir, no hay ningún paso intermedio en el que puedan ser culpados por ni agresión ni ningún tipo de... ¿Sabes? Al final se cuidan también de las amenazas porque, por ejemplo, en vídeo no había ninguna amenaza grabada, que lo dijo Olga. La hija luego, Sí, me parece que cuando se lo dijo a la hija. Sí. Que al final se cuidaron de eso, pero al final como cualquier persona cobarde. Y también como cualquier... En este caso un paralelismo con los niños en el colegio cuando se hacen bullying. Ya. Al final estos hombres son igual. Sí, pero a mí me da sensación también como que el bullying en estos casos a veces es más gradual. O sea, en vez de pasar directamente de envenenarte la cosecha o yo que sé, amenazarte con el coche, directamente al asesinato, me pareció un paso tan drástico que me sorprendió cuando lo matan. Yo pensaba que le iban a palizar. Claro, pero piensa que si le apalizan es peor para ellos. Ellos ya acaban detenidos. Bueno, realmente no. Sí, porque le dejan marcas, Antoine va a la policía, les denuncia. Si le matan no hay pruebas y lo esconden y salen de ahí. O sea, yo esto me parece justificable porque es gente instintiva. Es gente que hace lo que le brota y, bueno, les brota pues pegarle, pues le pegan. Les brota molestarle, pues Ya, le pero molestan. yo, por ejemplo, a Sean le considero bastante inteligente. O sea, se le ve que piensa bastante. O sea, aunque sea intuitivo y sea que no tenga A ver, que ni tampoco estudio ni son- información, claro. de base él es una persona inteligente. No como su hermano, que bueno, él, al ser discapacitado también no es lo mismo. De hecho, que bueno, por cierto, aquí también hace el inciso que en la historia real fue el discapacitado el que mató al holandés, que de hecho le pegó un tiro, no fue de esta forma. Pero fue el discapacitado y el otro solo simplemente lo encubrió. Pero entonces aquí tenemos eso, a Sean, que es más astuto, y luego siempre se me olvida, Loren es más eso, como un animal al final. Bueno, pues yo creo que podemos pasar ya a comentar la segunda parte después de la muerte y un poco la situación de la madre y la posterior llegada de la hija. La hija se llama Mari. Que Mari llega para intentar convencer a su madre de que vuelva a Francia con ella y con el nieto de Olga. Y claro, Olga no quiere. Olga quiere quedarse ahí y seguir buscando los restos de su marido y ella tiene ya su vida. Y ahí hay un conflicto bastante importante que aquí puede que haya un poco de conflicto. A ver, yo lo comenté antes un poco por encima, pero ahora voy a hacer bien el inciso. A mí esta parte, sinceramente, me ha parecido un poco no innecesaria, porque al final tiene una buena conclusión, pero se me ha hecho muy, muy insípida y tampoco he entendido muy bien a dónde quería llegar en todo esto Sorogoyen. O sea, al final todo este conflicto que tenía con la hija, que ahora pasamos a comentar si queréis, no lo sé, no he visto que llegase en ningún rumbo, ¿no? Porque al final la hija
no tiene una personalidad clara porque no se ha visto desde el principio cómo era realmente, y aquí le intentan dar un desarrollo que a mí me parece un poco, no sé, un poco forzado. A mí me parecía necesario que apareciera la hija, porque después de la muerte de Antoine se nos presenta la madre y no nos parece que la madre vaya a ser lo suficientemente fuerte como para abarcar el papel protagónico. A mí me parece una buena decisión que aparezca un personaje más de manera completamente sorpresiva, Sí. porque no sabemos por qué aparece, y entonces aparece, bueno, nos provoca curiosidad. Entonces, por eso a mí me parece una buena elección. Sí, No, sí. O sea, el problema no lo tengo con el personaje de la hija, lo tengo con el carácter. ¿Por qué es tan impetuosa? Porque no lo sé. Pero no. simplemente es el personaje. Además que un es- personaje tenga una personalidad que no Pues- sea afín a la tuya no significa que No, esté es que mal sea desarrollado. A mí, en cambio, sí que me gusta, el personaje de la hija, de hecho, me gusta. Y su escena con la madre en la cocina, en la que discuten y se tiran todos los trastos, a mí me pareció de las mejores escenas de la peli, solo por la intensidad de la discusión, que no tiene tanta tensión quizás como la de Antoine con los hermanos, porque es una amenaza más tangible. Pero simplemente el conflicto de madre e hija, a mí me pareció muy interesante y bastante intenso. A mí igual, Eti, te parece un personaje curioso porque a lo largo de la peli no hemos estado habituados a un personaje joven. Ya. Y de repente aparece un personaje de poca edad que es completamente intenso, Sí. es puro pasional. Bueno, pero Antón también era muy intenso, ¿eh? Y también, sí, o sea, a pero mí me parece que Antoine era más infantil incluso. Antón era muy intenso. Ya. ¿eh? Sí. O sea, Sí. yo en esto noto que la hija le quieren meter como... yo me parece que quiere forzar aquí Sorogoyen el conflicto entre madre e hija para meterle una Forzado pausa no de está, drama. forzado no A está. mí sí me ha dado No te sensación lo de voy que a- esa discusión a mí no me gustó. Lo siento mucho, pero Pero es qué que mal- natural Lo que- mejor de la escena de la cocina son los movimientos de cámara. O sea, a mí me parece magistral cómo no corta en ningún momento, ¿sabes? El plano y sigue a la hija por al final de la cocina, luego vuelve, luego va a la madre de nuevo. Claro. Eso es lo mejor de esa escena. Aunque es verdad que la segunda parte, o sea, concuerdo en Etting que es un bastante spin-off. Y me dices, aquí lo que veo yo, cuando tú piensas una idea para una película, tienes que tener claro hacia dónde vas. Y Sorogoyen intenta como hacer un mejunje de cosas sin saber muy bien a dónde va y va como explorando el camino, digamos. Pretende ser realista, van diciendo, o sea, como intentando expresar la realidad como tal. Y aquí es una cuestión muy interesante, ¿no? Porque en nuestro día a día hacemos muchas cosas. Por ejemplo, necesidades fisiológicas, ¿no? Como ir al baño o comer. Pero en las películas no tiene por qué salir todo lo que refleja la realidad. O sea, el cine y las artes en general lo que intentan es transmitir un mensaje para luego que tenga su fin. Y en esta película veo que va sin fin. Yo en cambio sí que pienso que sabe perfectamente a dónde va, es completamente necesario, que sí que es larga, son 40 minutos y si fuera media hora quizás te lo compre. Para mí me parece necesaria y me parece que en ningún momento es algo, como tú has dicho, ordinario o sin ningún tipo de interés. Me estás comparando ir al baño con un conflicto entre madre e hija, la detención de dos asesinos y al final todo eso que era necesario para la trama y para la historia. Dime. O sea, yo no estoy en contra de las películas en las que, por ejemplo, parece que no tienen trama aparente, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer mención de un libro, no sé, Carmen, nada de Carmen Laforet, sí. que narra la historia de una chica en Barcelona y todas estas cosas que le van sucediendo en sus años de estudio. Al final ese libro, por ejemplo, no tiene un rumbo fijo y a su vez tiene un mensaje muy fuerte. O sea, ahora mismo no es motivo del podcast este mensaje del libro, pero es como prueba de que sí se pueden hacer historias realmente en las que, no diciendo nada acerca de la trama, puedes crear un mensaje potente. Y a mí me da la sensación de que esto no pasa en la peli de Sorogoyen, de Asbestas, sino que como que son dos tramas paralelas. En la primera parte tenemos la trama del asesinato y en la segunda parte se deja totalmente de lado eso. A mí me parece que en la segunda parte olvidan tanto, por ejemplo, lo de los molinos de viento, que no le hacen ninguna mención, tampoco le hacen realmente mucho caso aparente al asesinato. O sea, está latente durante toda la película, pero al meterle tanto peso al conflicto entre madre y hija, se olvidan de todo lo anterior. Si quieres sí que te lo compro, porque una vez que no está Antoine, ¿qué pasa con los molinos? Deberían haberlo mencionado. Claro. No se menciona nada, porque al final sin su firma ya podrían, de hecho, Sí. haberlo logrado. No sé, podrían haber dicho si se lo lleva la aldea al lado o si al final ellos lo firman. No lo sé, pero en cambio, lo que has dicho de que no hay rumbo, de nada... De No, es que no haya rumbo. O sea, a mí me parece que el rumbo desde el principio está marcado. Es decir, es conflicto, crimen y castigo. Buena referencia que ha dado Dostoyevsky, pero es que es así. Al final, a mitad de peli, sucede el crimen
y tienes que resolverlo, no puedes dejarlo ahí. O sea, hay pelis que acaban ahí, vale, en el clímax de la peli termina. Sí, pero también hay que saber qué pasa después y cómo consiguen encontrar las pruebas para detener a los dos hermanos. Aunque no tenga nada que ver con la hija, eso es un conflicto aparte, es como un ramal. Pero al final también está ahí y es importante para simplemente la trama de la familia en sí, de qué ha pasado, porque ya no hay una familia como tal, porque no está el marido, solo está la madre en Galicia y la hija con el nieto en Francia, y al final eso tienen que resolverlo también. A ver, yo estoy con Nacho en que es cierto que la segunda parte me parece que sí tiene un rumbo, o sea, hay un desenlace que se tiene que producir, todos lo sabemos, la mujer está buscando el cuerpo y lo va a encontrar, todos lo sabemos. Lo que sí que os puedo comprar es que se hace mucho esperar. Hay muchas escenas, se centra mucho en la hija, hay muchas escenas con la hija, por ejemplo, paseando al perro, escenas que sugieren cosas que no ocurren. Es verdad, alguna escena de esas podríamos llamarla relleno. Sí. O sea, podríamos decir que de 40 minutos que dura esa escena, como ha dicho Nacho, puede durar 20. Sí, sin problema. Sí. Al final lo de las ovejas, al final son todo cosas que no te aportan directamente al conflicto principal. Pero que bueno, ahí están al final. O sea, yo la película la veo como toda la primera parte formas un clímax que aspira muy alto, bueno, y al final toca la cima en la muerte, y luego el resto, la parte de la trama es el anticlímax, que eso no significa que sea peor de calidad o mejor, sino que es una parte donde la expectativa simplemente descansa, es donde descansa el cerebro y te nos ponen pues escenas un poco más tranquilas, más más, bueno, en este sentido, más caseras, ¿no? Donde las escenas son más familiares, para luego finalmente terminar otra vez con la trama de la película, la película realmente, que es cuando encuentran el cuerpo y finalmente detienen a los hermanos. Pero al meter, bueno, pero al hilar con otra trama entre medias, me parece que pierden un poco la conexión, pierden un poco el hilo principal de la trama al querer irse por otros lados, ¿no? A mí me da la sensación de que Sorogoyen dice, bueno, sí, pero este personaje me parece muy interesante desarrollarlo ahora. Y yo creo que eso como spin-off es una idea muy buena, pero no había necesidad de hacerlo todo en la misma película y podría haberse centrado más en la trama. Al final, la idea de hacer una segunda, o sea, de que venga la hija y tal, tiene una buena intención, aunque rompe el hilo conductor. O sea, la película yo veo que tiene dos tramas, porque al final, de principio a fin, la película debería tener un hilo conductor, ¿no? Un tronco. Y yo veo que Sorogoyen intenta como cerrar todo, no sé, es algo muy raro. Algo que, una película que creo que tiene esa idea de cambiar radicalmente la película, pero sigue con el hilo conductor, es Parásitos. No sé si la habéis visto, pero es una película que tiene de todo. O sea, primero es una comedia, luego de repente suspense, luego thriller, pero te sabe guiar, ¿no? Digamos, en la película. En esta de Sorogoyen es como que de repente hay una especie de muro en medio de la película, ¡pa! Y te cambia completamente. Entonces tú dices, vale, ¿hasta dónde me quieres llegar? O sea, ¿hasta dónde me quieres llevar? Está pensado así, de hecho, grabaron en épocas diferentes del año, porque si lo ves está en Monte Nevado, y de hecho tuvieron que esperar a que nevase para poder grabarlo. O sea, no era más en primavera, otoño, con las hojas y eso. Lo tuvieron que grabar después en invierno. Pero bueno, yo creo que aquí hay opiniones cruzadas y tampoco es para ponernos de acuerdo. O sea, siempre está bien ese punto de debate. Pero aquí, aunque no os haya gustado, quiero meterme en esa conversación entre la madre y la hija. O sea, ¿qué pensáis de la hija? Tanto que dices que su personalidad no te agrada. Es que no me chirría mucho la hija, porque le intentan a la vez dar también un trasfondo, que la hija me parece que menciona lo de su maternidad, ¿no? De que no sabe ya cómo se siente al criar un hijo sin tener padre, y le trata a la madre de que ella nunca realmente, su padre le ha amado a ella. O sea, bueno, me he explicado muy mal, pero... Sí, o sea, al final, bueno, la hija le dice a la madre que ella no sabe lo que es la vida, y la madre le dice a la hija, pues tú no sabes lo que es el amor. Sí. Y al final se empiezan ahí a incriminar un poco, que yo ahí le doy la razón completamente a la madre. O sea, al final la hija es la típica chica que, por haber vivido momentos malos en su vida, ya cree que sabe de qué va esto, y ya cree que todas las personas por naturaleza son de poca confianza, y que la vida es todo mal, es dura, pero al final es por su propia experiencia. Y hay muchas cosas que no acaba de comprender, como la lealtad de Olga a Antoine aún después de la muerte.
Bueno. O sea, sí, en ese sentido me parece que tira mucho de extremos el personaje de la hija porque, bueno, como ya os he dicho antes, ella es joven, trae una nueva dinámica a la película y la ilumina de una manera distinta como lo hacen los adultos. Ella es mucho más de extremos. Ella dice, bueno, la vida es así y yo he vivido esta vida, no sé qué, tú no sabes no sé cuánto, y lo que la madre al principio intenta mediar y luego ya le dice lo del amor, tal, que luego se lo explica. has tenido malos momentos, no sé qué, pero que no sabes cómo es la vida. Y la hija, bueno, pues ahí ante esos argumentos. Por eso mismo me aporta bastante, o sea, es una conversación bastante fresca. Pero la hija también le espeta algo de que, no sé si el marido la amaba a la madre realmente, ¿no? Le menciona a Antoine. También es que ya luego le empieza a tirar de que si Antoine se había ido en vez de haber desaparecido y que no la quería. Eso ya fue muy bajo por su parte. Eso me parece muy sobrante. O sea, a mí tampoco me gustaba la hija. O sea, el personaje me gustaba, pero no como persona. A mí precisamente me chirría como personaje, no sé, no me cuadra. A mí me parecía coherente el personaje. O sea, en ese sentido, al final viene aquí, se quiere llevar a su madre porque para ella no tiene ningún sentido de lo que está haciendo. Entonces en su cabeza no le cabe y pues ya se pone más agresiva. Sí, eso al principio iba bien, iba bastante bien encaminado, ¿no? Con todo lo de he hablado con un psicólogo para que, o sea, que tienes una obsesión con el pueblo. Sí, al final la chica empieza teniendo razón, pero luego ya empieza a derivar y ya la pierde. A ver, es que realmente también la actitud de la madre ante la pérdida del padre me parece un poco obsesiva, ¿no? Lo de salir todos los días de exploración. Buah, pues si eso te parece obsesivo, Sorogoyen tiene otra peli que se llama Madre, literalmente. Sí, y que va de una madre que pierde a su hijo y pues 10 años después sigue ahí bastante fuera de sí, con la cabeza un poco perdida. Bueno, al final es un tema bastante recurrente, ¿no? El de seguir esperando realmente, aunque no tengas indicios de encontrarlo nada. Yo qué sé, por hacer otra referencia así clásica, en la Odisea se puede ver cuando Penélope, si no me equivoco, es la esposa de Ulises, ¿no? Que sigue pues destejiendo el telar todas las noches esperando a que regrese. Y pues al final es propio de una familia que cuando tienes un ser querido, pues en su ausencia uno siempre tiene como la fe de encontrarlo, ¿no? De hallar venganza, justicia o simplemente poder volver a verle en el caso de la Odisea. Sí. Y pues eso me gusta en el personaje de la madre, que al principio, aunque parece que está loca, permaneciendo en el pueblo con todos estos... Además, justo se lo echa en cara a la hija, ¿no? Le dice, ¿cómo puedes vivir puerta con puerta con los que mataron a papá? Antoine, sí. Justo. También es que acaba demostrando la madre, Olga, acaba demostrando que su vida era su marido. Por eso cuando le dice su hija eso de que ¿y si realmente se ha ido? Le espeta, o sea, la mujer es como que explota. Entonces, yo creo que toda la búsqueda del cadáver, toda su persistencia, acaba pasando un año, no lo encuentra y sigue. O sea, es que yo creo que la película te quiere decir que su vida, su único motivo también de estar ahí, todo, era Antoine. O sea, era lo único por lo que seguía ahí. Era el sueño de Antoine encima de su mujer. Que además ella creo que no le hubiera importado abandonar el pueblo en su momento, ¿eh? Porque claro, en su momento no quería, pero ya sin su marido... Cuando estaba con Antoine. Claro. Al final permanecía ahí por su marido. Yo quiero cerrar la película con una última pregunta para que aquí me comentéis vuestra opinión. Esto ya es un poco teorizar aparte de la película. Los hermanos, ya después de 4 años del crimen que ya seguían ahí con su vida, no había cambiado absolutamente nada, y antes de ser detenidos y seguir en normal, ¿creéis que en algún momento se arrepintieron de lo que habían hecho? Sí. O sea, yo creo que, o sea, sí. Es que realmente 100%. en la segunda parte no les da apenas desarrollo a los hermanos. Eso me parece uno de los grandes bajones de la película, que es que no solo no le da desarrollo, o sea, solo hacen de bicho malo, ¿no? Y que aparecen un par de escenas ahí como... acosando. Claro, luego cuando ven a la hija, ¿no les veis como... Más ¿Por de qué buenas? se acercan tanto a la hija? Es que yo siempre he pensado en la segunda parte que iban a violar. a abusar de la hija. Sí. Buah, es que eso ya es demasiado retorcido. Ya, pero es que Lo al final, como no, a mí me parece que ahí pierde mucho el peso de los hermanos, ahí pierde toda credibilidad, cuando lo único que hacen es aparecer con el factor de la hija, ¿no? Para crear ese miedo, crear esa expectación de ¿y si se les va y le hacen algo a la pobre? Y realmente, como no desarrolla nada más de los molinos, no pierde todo ese enfoque de la trama que había hilado también al principio, y ahí simplemente lo deja en una esquina. A ver, yo al final creo que el asesinato ese fue premeditado, pero al mismo tiempo fue muy impulsivo. No, a ver, impulsivo fue, claro, pero... Que pensándolo en frío, y literalmente 4 años después, y no 4, ya te digo, 2 meses después, pensándolo en frío, quizás se calentaron demasiado y se les fue la pinta. Sobre todo porque yo creo que Sean
que el hermano mayor, yo creo que es el mayor, Sí. es el que más arrepentido estaría, Sí, sobre todo Sean. porque es que ve a Loren ahí entre rejas y seguro que el plan fue de Sean. Es que no lo sé. Obviamente fue de Sean. O sea, el plan sí, pero no sé si estaban tan arrepentidos. O sea, también quiero recordar la última escena en la que aparecen, que es cuando van a entrar, bueno, cuando entra la Olga en el granjero de la familia esta, ¿no? Que va a comentárselo a la madre. Y aún así los hermanos se siguen como mostrando bastante hostiles a la familia francesa, ¿no? Como, hey, tú no vas a hablarle a mi madre, ¿quién te crees, no? O sea, a mí me da la sensación de que han madurado bastante poco y por eso me parece que le da muy poco desarrollo ahí Sorogoyen a los dos personajes Ya. y por eso me parece que pincha la segunda parte. Entre que apenas desarrolla esto y se centra con otras cosas. Yo, en general, yo creo que es un producto bastante satisfactorio. O sea, de hecho, esta peli ha sido de mis favoritas, de las que hemos ido comentando. O sea, a mí esta peli realmente me impactó bastante. Y pues yo creo que deberíamos dedicar los últimos minutos del episodio a hablar del director, aunque ya le hemos hecho bastantes menciones. Pero bueno, Rodrigo Sorogoyen, que yo no le conocía, ya os lo he mencionado antes, y me he visto todas sus pelis. Y oye, muy buen director. O sea, yo, dentro de lo que cabe, no sé mucho de cine español, pero para mí, ahora mismo, es mi favorito, director en activo, porque tiene pelis muy buenas. El Reino, recomendadísima. Que Dios nos perdone, también muy recomendada. Es un thriller muy del estilo de David Fincher. A los Seven. Y de hecho se influenció mucho, de hecho, en esas Me pelis. quema mucho. Y, Seven, ¿no? sí. Luego tiene también una peli así medio romántica que se llama Estocolmo, que también la verdad que está bien, o sea, es original. Y la que ya comentaba anteriormente de Madre, así por encima. Luego tiene otra serie Sí, de eso iba a decir, antidisturbios, me suena también la serie esa. bastante buena, que yo me la he visto también, es que me he visto bastante de este director y me encanta. Pero una cosa que sí que tiene, todos sus personajes tienen en común, y esto ya sí que se le puede criticar, es que todos tienen muy mala leche. Y ese es el hilo conductor de todas sus películas. La mala leche de los personajes y los conflictos que tienen entre ellos, de que a la mínima saltan. Que además, bueno, suele ser Luis Zahera, ¿no? Que me parece que es un actor Sí, bastante... Luis Zahera es un chico Sorogoyen. O sea, Luis Zahera es un director habitual y eso también me gusta. El Golden Boy de O sea, a mí me gusta Sorogoyen. que los directores tengan actores recurrentes. A eso me encanta, como Tarantino con Samuel L. Jackson, Nolan con Cillian Murphy. al Akira final- Kurosawa con Toshiro Mifune. Entro. Sí, o sea, pero eso me gusta mucho. Y bueno, no solo Luis Zahera, también bueno, Antonio de la Torre ha protagonizado dos suyas, Ya. Roberto Álamo salen bastantes, Javier Pereira, que es el protagonista de Estocolmo también. O sea que en ese sentido me gusta que lo haga. Y eso, pues bueno, ha estado ganando muchos Goyas últimamente. Es que cada peli que saca se le gana los Goyas, tanto a actor protagonista como a director. O sea, es un seguro. A mí, al menos por la experiencia que he tenido al ver Asbestas, me ha parecido un producto bastante consistente. O sea, a pesar de todas las pegas que le he puesto, yo creo que es una película bastante disfrutable. Eso no quita que no me parezca tanto como se dice. O sea, no me ha parecido que dé tanto de sí como realmente lo pintan, pero sí es cierto que es una peli muy entretenida, que tiene un ritmo muy ágil y en cuanto a técnica y a sonido y a todos los apartados visuales y estéticos es sobresaliente, sin duda. Y es que después de ver las películas de Sorogoyen, que de hecho os las recomiendo ya que no la habéis visto, que os las veáis en orden si es que queréis verlas, porque se nota mucho la evolución. De verdad que se nota cómo el director ha ido evolucionando en muchos aspectos, tanto en personajes como en aspectos técnicos. Ha ido evolucionando también el equipo, porque al final el equipo también lo comparten todas las pelis. Bueno, los escritores que son él y Isabel Peña, y luego el director de cámara, de fotografía, luego la banda sonora son todas del mismo. O sea que al final eso que tiene un equipo, que al final no es solo él, sino que es un equipo haciendo películas y seguirán así, y la verdad que yo estoy muy pendiente de lo próximo que saque para estar en primera fila en las salas. Sí, porque Es que, sí, bueno, en general el cine español la verdad que está bastante ascendiendo. está surgiendo, sí, justo. Tenemos ahora. a muy está buenos bastante directores como Bayona, está por ahí Sí, que ha haciendo La sacado Sociedad de la Nieve. justo. Es verdad, muy recomendable esa peli, que ya de hecho en 2 semanas son los Goya, así que todos a verla porque a ver si se lleva algo, porque Que a día de hoy es enero, estamos a 27-28 de enero. claro, es que bueno, hemos grabado el podcast con anterioridad. Claro, porque Pero problemas con Robin. cuando salga este podcast ya habrán sido los Goya y ya sabréis si ha ganado o no Bayona. Así que dejadlo en los comentarios. Andrés. No sé si queréis comentar algo sobre el montaje, banda sonora. Bueno, yo en cuanto a banda sonora, sí es cierto que tampoco es especialmente melódica, ¿no? No tiene Es como más un para tema marcar la principal. intensidad y el suspense. Pero a mí me mola mucho como le dan un toque, sí que es bastante rural. O sea, me da la sensación de que es la típica música que sonaría De hecho, en a Galicia. Sí, a ti te gustaría porque el compositor este, de hecho, creo que es francés. Si No tengo ni idea, Si no me no. equivoco, pero toda la banda sonora es con instrumentos. Orquestal, Ahí con- sí. Orquestal. Entonces eso te molaría a ti. Sí, a mí soy muy fan, soy muy fan. O sea Pero que- vamos, es que tampoco he investigado mucho, sinceramente, en el apartado sonoro. Me ha parecido correcto, pero... Está muy bien. Sí, Me ha molado, la verdad. sin más.
sin más, vamos. Música ambiental, es música Yo ambiental. no me la pondría en el bus ahí súper emocionado, pero... Yo tampoco. No, porque al final acabas No es asesinando a una algún banda francés. sonora de que Claro. tú vayas a escuchar, es solo para dar... Es contexto. práctica. Es para la película, es práctica. Es útil, simplemente. Claro. Tiene no una función. es aquí John Williams que te la vas a escuchar toda Pero tu John vida. Williams también sabe hacer al final música de fondo que sepa, sea no música melódica, sino música que acompañe a la Sí, película, al pero film. al menos tiene su melodía y su ritmo. No, depende. Esto era ton, golpes. Bueno, tiene mucha ciencia, ¿eh? La música del Hombre. cine tiene mucha ciencia. Sí, pero completamente, porque de hecho esta peli, si es tan intensa es por la música. Yo Justo. creo. Y por las Sí, interpretaciones. Esta y el resto de Sorogoyen, ¿eh? O sea, el Reino Sí, tiene sí, una sí, música sí. muy parecida también. No, es que el reino también es muy intenso. O sea, todas las pelis de Sorogoyen son muy intensas y tienen momentos de quedarte agarrado al sofá Ya. y decir, ¡buah! ¿Sabes que cuando se ponen agresivos? Porque luego al final son muy realistas las peleas. Porque nunca son peleas físicas, casi nunca. Son todo peleas verbales. Y Ya. eso es donde está ahí la intimidación. De Sí. que se te ponen a gritar el de rock Roberto Álamo en Dios, que Dios nos perdone. Y guay, muy buena película. Muy conversaciones, bueno, discusiones muy españolas, ¿eh? Con insultos, hay como Claro, gallitos. Ahí. en el bar, y peleas. Muchos insultos. En Recurso estas que pelis se ve hay mucho. muchos insultos españoles. Que al final, claro, tú ves una peli estadounidense y los insultos son joder, van el doblaje. Pero aquí son insultos españoles y bastante graves, así que aquí no se van a comentar, porque si no YouTube. Sí, no. Pero bueno. Pero sí, o sea, yo creo que ya podemos cerrar el episodio de hoy y yo quiero cerrarlo con eso, reivindicando cine español, que se vienen buenos años, que tengamos esperanza y que el cine español va a subir, Eso vamos. Y sobre todo, estad atentos a Sorogoyen. Y Alex de la Iglesia también, ¿no? No, metió la cuña. Sacó peli el año pasado, ¿no? El cuarto pasajero. No, pero... Bueno, Más recomiendo allá- sí, no, para tampoco, gustos, tampoco. para gustos Cine colores. español infravalorado, en verdad. Pero bueno, Pero un poco merecido también por todo lo que hay. El cine comercial español es un poco... como Alex de la Iglesia. Bueno, hay un cine español oculto, Claro, ese es el que nadie ve, pero el que de verdad vale. que es valioso. Justo, pero bueno. Pues nada, estaremos muy pendientes. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Eso. Gracias, Nada, Robin, por... Nos vemos. Gracias, estar muchas aquí. gracias, Robin. Nos Un vemos saludo a Robin. el mes que viene y, por cierto, vamos a anunciarlo ya. Próximo mes, especial Oscars. Vamos a comentarlo aquí, no sé si antes o después, pero comentaremos los Oscars, las nominaciones y quizás también los ganadores, si lo hacemos después. Así que nada, un saludo para todos. Sigan bien. Hasta luego. Corten. Clac, 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 claquetazo.